y tuve un intento de suicidio. Ese fue mi punto de inflexión, o mi renacer, es que depende de cómo quieras verlo. A veces los libros no nacen solo de la imaginación, nacen de las heridas, de las preguntas que nos hacemos cuando la vida parece no tener sentido y del valor de quien decide mirar hacia adentro. Hoy, en Entre Páginas y Sueños, tengo el privilegio de conversar con alguien cuya historia es en sí mismo un viaje de transformación. Además, este episodio tiene algo especial para mí, porque marca el inicio de una nueva sección del podcast Almas en Diálogo, un espacio donde hablaremos con autores y personas cuyas historias tienen el poder de inspirarnos, cuestionarnos y quizás también transformarnos un poquito por dentro. Y no podía imaginar un mejor comienzo para esta sección que la persona que hoy nos acompaña. Nuestro invitado es Manuel Moreno Sánchez, escritor y buscador incansable del sentido de la vida. Pero además para mí, Manuel no es solo un autor, es también un amigo y alguien a quien considero uno de mis maestros en el camino del crecimiento personal y espiritual. Ya sabes que eres muy especial para mí. Su camino no comenzó entre bibliotecas ni universidades. Comenzó en los lugares donde muchas veces se rompen los sueños, en la confusión, en el dolor. Y en esa sensación profunda de vacío que en algún momento muchos seres humanos hemos sentido. Pero a veces la vida tiene formas misteriosas de hablarnos. Y en medio de ese camino aparecen preguntas, experiencias o incluso libros que pueden cambiarlo todo. Pero más allá del autor, hoy queremos conocer al ser humano. Manuel, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo era tu vida antes de que empezara todo este proceso de transformación que luego nos contarás en tus libros? Pues mi vida estaba vacía. Y transitaba entre drogas, fiestas, más drogas, más fiestas. No tuve una vida fácil. Y el sentimiento de desconexión y de vacío interior era bastante grande. Pero no me daba cuenta. Intentaba rellenarlo con la droga. ¿De qué edad estamos hablando, Manuel? Yo empecé con la droga con 14 años. Qué pronto, ¿no? Y estuve en ella hasta los 30. Me dejas sin palabras. ¿Tantísimos años? Fueron 15 años, casi 16. Y la mayor parte de esos años a niveles... Yo siempre digo un poco de encoña, que no era toxicómano, que era politoxicómano. ¿Y hubo un clic en algún momento que te hace o que intentas salir de eso? ¿Cómo son las amistades? El clic me lo hizo una depresión que tuve en el 2005 bastante fuerte, porque ya no aguantaba más el ritmo de vida que tenía y tuve un intento de suicidio. Ese fue mi punto de inflexión, o mi renacer, es que depende de cómo quieras verlo. Con la costumbre que tengo ahora de ver las cosas en positivo, es mi renacer. Curioso. En aquellos años pues era una tragedia porque hay que ver, pero fue el intento de suicidio lo que hizo girar mi vida. ¿Qué pasa en ese momento en el que estás ahí, en esa circunstancia? ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo creo que muchos querremos pensar, ¿cómo se llega a pensar quitarse la vida a uno? Sufrimiento. En ese momento lo que me pasaba por mi cabeza era: hoy se acaba todo mi sufrimiento.
hoy se acaba. Dejar de sufrir. Dejar de sufrir. El sufrimiento que yo tenía mental era insoportable. De hecho, por eso me drogaba tanto, porque era mi manera de escapar de ese sufrimiento. ¿Y qué hizo que no lo hicieras? ¿Qué pasó en ti? Que no me daba miedo suicidarme. Eso fue lo que me echó para atrás. Porque pensaba que en esas circunstancias debería de estar asustado, temblándome las piernas, pero no. Lo que me hizo recapacitar fue que no le estaba teniendo miedo a esa situación. Y eso fue lo que me hizo preguntarme, ¿cómo no tienes miedo de esto? Y eso fue lo que me echó para atrás. No tenerle miedo a suicidarme. Y después de ese momento, que es difícil hasta hablarlo, ¿qué te hace que salir de todo aquello? Aislarme del mundo. Después de aquella situación, un proceso que duró unos cuantos años, pero lo que más me ayudó fue que durante 2 años me encerré en el piso. Yo vivía en aquella época yo solo, y yo durante 2 años, de forma voluntaria, no sabía que iban a ser 2 años, evidentemente, pero sentía la necesidad imperiosa de estar solo. Y durante 2 años estuve encerrado en mi piso, solo salía a trabajar y los lunes a comprar de comer. Me eché a un lado amistades, familia, lo quité todo. Y ahí fue donde me empecé a encontrar. Y ahí es donde aparece la faceta de Manuel, el escritor. Efectivamente. Pues Manolo, como si te parece, me gustaría hacer una pregunta, pues para que los oyentes puedan escucharte, y si alguien de las personas que nos están escuchando está pasando por algo parecido, así un momento muy oscuro, ¿qué le dirías? Que se quede solo, que se aísle del mundo para encontrarse a sí mismo. Wow, bueno, pues esto es bastante, llega muy, muy adentro, y espero que este consejo pues ayude. Y hay que ser valiente. Sí. Para eso, ¿eh? Seguro. Y Manuel, pues darte las gracias, pues compartir con nosotros este pedacito de tu historia. Muy impactante, por supuesto. Y difícil, pero bueno, quiero que se sepa que fuera de esto vamos a entrar en tus libros otro día, en tus experiencias, en cómo te inspiraste. Y bueno, y si algo de lo que estáis escuchando está resonando con vosotros, pues quedaros muy cerca, porque lo podéis escuchar dentro de la sección Almas en Diálogo, en nuestro podcast Entre Páginas y Sueños, y veremos más de Manuel. Así que gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Mónica. Gracias a todos.